Estamos nuevamente en una capacitación con ustedes con CEFOCAP en el ámbito de las audiencias de la etapa intermedia. Hoy finalmente junio, si es que no me equivoco, 19, día viernes, todavía en este contexto de pandemia, pero lo que observo es que ha habido, o se ha generado un interés muy interesante en los últimos tiempos, todavía en esta necesidad de estar en casa, de participar en eventos de esta naturaleza, esta envergadura, ¿no? En los cuales tenemos la posibilidad de intercambiar ideas, de dar cierto grado de profundidad a algunos conocimientos que hemos podido tomar en los últimos tiempos en el marco de un desarrollo práctico y teórico. Y hoy nos toca audiencias en la etapa intermedia, mejor dicho, hay que ver de qué significa, cuál es la utilidad que tiene el proceso penal en la etapa intermedia, a qué apunta, cuál es la finalidad político-criminal y cuál es finalmente ese puente que genera entre la investigación preparatoria y en la etapa de juzgamiento, ¿no? Esto a decir, obviamente, un contexto donde el proceso penal, me parece que lo hemos dicho en otras oportunidades, se convierte en un foco de atención en toda la sociedad. Hemos de reconocerlo también, de que en la política criminal, este ámbito de la combinación punitiva, este ámbito de las disuasiones a través de los marcos punitivos cada vez más severos, que en algunos casos pueden llegar a pena gana perpetua, si no fíjese el artículo 173, luego la reforma 38-38, pues parece que no ha generado sus mecanismos disuasivos, sus efectos intimidatorios, y la gente siente cometiendo delitos. Y vaya que este contexto del COVID-19, de este estado de emergencia a partir del 16 de marzo, y que ya estamos por llegar al día 100, increíble, ¿no? Cómo pasó el tiempo, pues nos muestra de una manera muy perpleja, de una manera muy preocupante, que se siguen cometiendo una serie de hechos punibles de diversa naturaleza. Una vez que se ha reaperturado algunas actividades económicas, hay una suerte de relajamiento del confinamiento social obligatorio, mucha más gente en la calle, el comercio ambulatorio, y otras circunstancias más y diversas que se dan en una sociedad tan compleja y tan variopinto como la peruana. Obviamente que la persecución penal tiende a tener un grado de mayor protagonismo a veces que la propiamente sustantividad de la ley penal en cuanto a las definiciones de los comportamientos que pueden ser o no punibles y también correspondiendo a las penas que se les impone a cada uno de ellos. Y justo quiero empezar esta exposición y nuevamente siempre agradecido a CEFOCAP de poder contar con ustedes, contar conmigo y a su vez poder tener esa interactuación con ustedes desde las diversas ciudades, ¿no? Ya luego me dirán de qué partes del Perú nos están contactando, se están finalmente accediendo a estas imágenes, a este audio. En los últimos días se han sancionado varios decretos legislativos muy importantes, ¿no? Hay uno que es el decreto legislativo 1513 y el 1514, unos referidos propiamente a una cesación de la prisión preventiva de manera excepcional, ordinaria, pero que le llaman mínima lesividad, en cuanto a ciertos criterios más procesales que se han ido aglutinando, más allá de los previstos propiamente en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Esto es algo muy importante porque inclusive en uno de los criterios toman en cuenta lo siguiente, ¿no? Una o dos más ampliaciones que haya tomado lugar la prisión preventiva, que obviamente la única institución que puede generar que se alargue el plazo de la prisión preventiva es la institución de la prolongación del 274, así también con la reforma que se produjo en junio, o no, en junio creo del 2017 de enero, con el decreto legislativo 1307, 2016, disculpe, en cuanto a la adecuación de los plazos de la prisión preventiva a integrantes, o sea, persecuciones penales en contra de integrantes de organizaciones criminales. Hay personas que se están uniendo, lo voy a admitir como debe ser a todos ustedes, ¿no? Entonces ahí le dicen, si esta persona no ha finalmente, después durante tanto tiempo, saben los máximos, entre 9, 18 y 36 meses, con todo este grado de complejidad que significa identificar, obviamente, la naturaleza de las investigaciones simples, sencillas, otro mayor grado de complejidad, el periculum libertatis, una gran cantidad de pericias, de pruebas que se tienen que realizar, algunas al exterior, cooperación judicial internacional pasiva o activa, algún tipo de exámenes científicos que finalmente requieren un cierto tiempo y tienen que manejarse a cierta distancia, y los hechos punibles que se le atribuye a varios delitos, concurso real o concurso ideal de delitos, una pluralidad de imputados obviamente,
una pluralidad de imputados no nos dicen necesariamente que estemos ante una organización criminal. Para eso usted remítase al artículo 2 de la ley 30.077, pluralidad de agraviados, etcétera. Son criterios inclusive que tienen, que se consideraron en el artículo 342 del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal 2004, en orden a fijar, obviamente, los plazos, ¿no?, de la investigación preparatoria, que puede ser máximo de 12 más 6, 18, creo que la simple, en este caso finalmente de 9 más hasta 18 meses en el caso de la compleja, y 36 meses en el caso de integrantes de organizaciones criminales. ¿Por qué les decía esto? Porque justamente estamos en análisis de una etapa propiamente donde estamos a puertas. Es como decir, vamos a ver si se abre la puerta o no de ingresar al juicio, ¿no? Porque claro, hay que ir piano a piano, conforme a las diversas estaciones procesales que se han definido en este decreto legislativo 957. La base fundamental, los cimientos del proceso penal es definitivamente la investigación preparatoria, ¿no?, que conforme las casaciones de la libertad, digo ahora, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Lo que digo que son los cimientos, porque ahí es donde se recogen las evidencias que deben ser suficientes, razonables y fundadas, viendo finalmente la casación 760-2016, la libertad, para que permitan al fiscal tomar la decisión más importante. Yo les preguntaría a ustedes si podemos generar una discusión. ¿Cuál es la decisión más importante que toma el fiscal en su vida? Bueno, no en su vida propiamente personal, sino en el ámbito del proceso penal. Es la iniciación de las diligencias preliminares, conforme a los artículos 330, 31 y 32 del nuevo Código Procesal Penal. Es la decisión de formalizar investigación preparatoria. ¿Es el requerimiento de prisión preventiva o es cuando requiere su acusación? Cuando formula un requerimiento, cuando ya determina su pretensión punitiva de manera formal ante el órgano jurisdiccional, ingresamos en la etapa intermedia. Entonces le vuelvo a reiterar. Y esto también conforme un punto muy interesante que me resulta de no menor importancia compartirlo con ustedes cuanto a lo que se refiere a los graves y fundados elementos de convicción, que dice, por ejemplo, la prisión preventiva, los suficientes elementos de convicción en el caso de la acusación, y esto a la luz del artículo 344.2 del Código Procesal Penal, y eso también a la luz de algo muy importante, estimados amigos. Hay que quedar en claro en algo. Ponemos de acuerdo, obviamente puede haber discrepancias, puede haber posturas distintas sobre un solo tema, ¿no? De que en la etapa intermedia puede ser que la persecución penal no prospere y no llegue a un juicio. ¿Esto qué quiere decir? Así como lo hemos dicho en algunos articulados, no toda persona que es sometida a una prisión preventiva necesariamente la van a condenar. No toda acusación que el Ministerio Público formula ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de la investigación preparatoria, necesariamente va a ir a un juicio. Y esto a la luz de lo que se regula en el artículo 354, me parece, 354.2, disculpen, 352.4 del Código Procesal Penal, en cuanto establece la posibilidad de oficio o a instancia de la parte legitimada, obviamente quien va a hacerlo, pues la defensa del imputado, el sobreseimiento de la causa. Y ello también considerando, tomando evaluación, analizando los dos controles que se pueden realizar en la etapa intermedia, que es un control formal y un control sustancial. Entonces, como decíamos, algo importante, no necesariamente toda persona que es sometida a una prisión preventiva va a ser condenada. No necesariamente toda formulación o requerimiento fiscal va a llegar a un juicio. Porque puede ser que en esta etapa intermedia, el juez de la IP de la investigación preparatoria declare el sobreseimiento de la causa. Obviamente eso es algo muy importante y que de hecho habría posibilidad también analizar, porque en la etapa intermedia, si es un grado de valoración y no es una mera formalidad, no solamente es un paso previo al juzgamiento, es tomar en rigor las consideraciones, porque puede ser que el fiscal está requiriendo el sobreseimiento y es algo que es afín
al principio de legalidad material del Ministerio Público, de su grado mínimo de objetividad, conforme lo prescribe el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Porque puede ser que el fiscal no haya logrado recopilar suficientes elementos de convicción que le permitan vincular fundada y razonablemente al imputado con la comisión del delito y que le permitan decir, y ahí es algo que también vamos a tener que analizar, en estos grados de convicción, la diferencia que debe existir cuando el fiscal debe tomar esa decisión de acusar, distinta cuando el juez finalmente tiene el grado de convicción y certeza de dos cosas: de que se cometió ese delito, ese sicariato, ese secuestro, esa extorsión, estos acuerdos colusorios que se producen por doquier, este feminicidio, etcétera, que se le está atribuyendo al acusado. Entonces, son cuestiones a decir muy importantes. ¿Cuáles son lo que se requiere para que el fiscal acuse? La ley orgánica del Ministerio Público, obviamente, fuera de lugar hoy en día, porque no refleja en la menor medida, no está adecuada al constructo programático, tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal del 2004, hablaba de acusaciones formales y sustanciales. ¿Ustedes creen que hay dos acusaciones o hay solo una? ¿Creen ustedes que si el fiscal no tiene certeza y convicción de que se ha cometido ese delito y que este imputado, ahora que lo quiero dominar, ahora que lo quiero llevar como acusado, no tiene finalmente eso, porque no se sabe, no se ha podido recorrer evidencia de que él estaba en el lugar de los hechos, o otras pericias o testigos que pudieron haberlo visto saliendo en las inmediaciones del lugar de los hechos, etcétera? Si no hay certeza y convicción fiscal, a la luz de la Casación 760-2016, ¿cuál debe ser entonces la decisión que debe tomar la Fiscalía? Vuelvo a reiterar algo muy importante. La ley orgánica del Ministerio Público habla de dos acusaciones formal y sustancial. El Código Procesal Penal de 2004 solamente habla de una sola, que es la sustancial. Y ahí hay un punto muy importante, que también lo podemos concatenar o valorar a la luz de la sentencia plenaria 1/2017 de la Corte Suprema, que seguro muchos de ustedes recuerdan. Esa sentencia plenaria de desvinculación en el tema de la casación Arequipa sobre el delito precedente en el lavado de activos, decreto legislativo 1106, en cuanto a sus modalidades típicas de los artículos, sobre todo primero, segundo y tercero. En ese caso, la Corte Suprema emitió una sentencia plenaria. Digo, bueno, no sé si propiamente puede adecuarse a lo que es una sentencia. ¿Por qué lo digo esto, no? Porque no es que propiamente haya recogido un caso en particular, sino lo que hizo es aprovechar una situación que no sé si fue pedido fue de oficio por parte del Ministerio Público, de esta fuera de lugar valoración de la casación de Arequipa, que decía que el delito precedente tenía que ser por lo menos de la misma gravedad o más grave que el delito de lavado de activos. Y esa no es la finalidad política criminal del lavado de activos. Porque la finalidad política criminal del lavado de activos es de incriminar y penalizar a todos aquellos que están realizando los actos de colocación, de distracción, ensombrecimiento, que pretenden evitar que los órganos de persecución penal, la policía y la fiscalía puedan, y también sumado a finalmente la SBS, lo que hace su función, y la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, de saber reconocer cuál es la verdadera procedencia de del activo del dinero. Entonces ahí la Corte Suprema aprovechó y hizo diversos grados de la evidencia, ¿no? Yo digo evidencia en un caso porque creo que recién vamos a poder hablar de prueba cuando llegamos al juicio, ¿no? Y cuando lo que se requiere es prueba suficiente, tanto de la materialidad del delito como la responsabilidad penal del imputado, ahora que lo habíamos acusado, para poder lograr una condena, convicción y certeza judicial. Entonces la Corte Suprema en esa sentencia plenaria de 1/2017 habló de diversos grados de la evidencia, ¿no? Yo digo, propiamente no es la prueba. La prueba, para que haya prueba, tiene que haber un juicio oral público y contradictorio y mediación judicial. Si no existen estas características esenciales, no podemos hablar de prueba. Y bueno, al margen de lo que supone hoy en día en el COVID-19 un juzgamiento de manera virtual, vamos a ver cómo se va a poder realizar a plenitud estos derechos fundamentales.
Entonces la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2017, disculpe, sentencia plenaria, fijó diversos grados de la evidencia, ¿no? Cuando se recoge primero la noticia criminis, en el sentido que se ha cometido un feminicidio, que llaman por teléfono, o hay un cadáver regado por la calle, no todas las personas que estén falleciendo, que vayan a fallecer todavía este tiempo lastimoso y tan trágico del COVID-19, significa que han muerto producto del coronavirus. Pueden haber muerto de otro tipo de enfermedades o aún siendo portadores del virus, pueden finalmente haber muerto de una acción o omisión dolosa, de un homicidio culposo, de un homicidio doloso, de un parricidio, de un sicariato, o feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces yo recojo y realizo los actos iniciales de investigación, actos urgentes inaplazables, ¿no? Esa es la sospecha inicial, pues hay un muerto finalmente, un fallecido, o hay una noticia crímenes de que una persona que estaba saliendo de su casa o por llegar, y ahora que vemos por doquier, de que finalmente ha sido llegando a su casa fue arranchada su cartera, porque vuelvo a reiterar nuevamente en esta suerte de reapertura de las actividades económicas y de determinados relajamiento que se ha producido hoy en día del confinamiento social obligatorio que se están cometiendo delitos. Yo recojo esto, ¿no? Entonces, la Corte Suprema habló de sospecha inicial. Y luego, cuando vas recopilando, vas madurando finalmente las diligencias de investigación, a ver quiénes estaban presentes ahí, vas tomando algún tipo de información, si estás en lavado de activos, si hay unas transacciones sospechosas, y por eso tiendes puentes con el exterior a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, y vas recogiendo esa información que unas personas allegadas son las beneficiarias de cuentas exorbitantes de dinero, que muy difícilmente se puede justificar lícitamente a través de las actividades conocidas por esta persona. Entonces voy depurando, por lo menos voy individualizando a quienes estarían finalmente involucrados en la comisión del delito. Voy realizando lo que se llama la cadena de custodia, voy finalmente conservando adecuada y debidamente estas evidencias que luego se van a convertir en prueba en juicio. Y conforme ello se realiza una diligencia de allanamiento domiciliario, y sucede mucho en la práctica, en algunos casos mediáticos, donde a partir de estas diligencias de allanamiento con detención preliminar judicial, se ha podido ir reuniendo, recabando evidencias suficientes para formalizar investigación probatoria. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema en la sentencia plenaria 1/2017? Ahí señala que se requiere sospecha reveladora de criminalidad. Ustedes, si quieren, veamos al artículo 336. ¿Por qué les quiero decir esto? Esta sentencia plenaria, mis estimados amigos, es muy importante. Porque esa sentencia plenaria 2017, porque yo les voy a dejar una suerte de punto de grado de reflexión, de debate y discusión, de cuál es finalmente el grado de elementos de convicción que se requiere. Luego vamos a definir qué son los elementos de convicción, ¿eh? Yo lo voy a definir, ustedes finalmente podrán o no estar de acuerdo con lo que yo les vaya a decir. Y dice el artículo 336.1 si aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito. Que la acción penal no ha prescrito, que por lo menos se haya identificado o individualizado. Una cosa es identificar, otra cosa es individualizar. Yo les pregunto, ¿usted puede formalizar investigación preparatoria solamente individualizando a autores o partícipes? Puede hacer eso. Y en el caso de la acusación, artículo 349, ¿se requiere ya la identificación o solamente basta con la individualización? Cuestiones a decir totalmente importantes, ¿no? Entonces, formalización de la investigación preparatoria, artículo 336, inciso primero, se requiere sospecha reveladora de criminalidad. Ahí, y ahí, a partir de ahí también hay algo muy importante. ¿Qué principio también ya adquiere grado de concreción, grado de garantía dentro de un proceso penal a la luz de un Estado constitucional de derecho que tiene que ver con la debida motivación? Ojo, y también les preguntaría, ¿las decisiones fiscales, requerimientos, providencias y disposiciones también tienen que estar debidamente fundamentadas? ¿O creen ustedes que la debida fundamentación, esta exigencia constitucional, únicamente es predicable en el caso de las resoluciones judiciales, autos o sentencias? No, ustedes vean el 122. Es en rigor también un deber de la Fiscalía
motivar debidamente sus decisiones fiscales, en este caso una disposición o un requerimiento. Ojo, esto es una cuestión muy importante, porque al momento que lo llevamos a la etapa intermedia, y que recordamos un poco de lo que habíamos señalado momentos atrás, de que esta etapa intermedia, dejando de lado si es que hay un requerimiento de sobreseimiento o mixto, supongamos que estamos solo ante una acusación, solamente ante una acusación, solamente ante ello, ¿ah? Ante ello hay finalmente dos controles ante la acusación. La formal y la sustancial, ¿no? ¿Cuál será primero, la formal o la sustancial? Primero la formal. ¿Y ustedes creen que en el caso del control formal, no es que pueda finalmente ahí entrar a tallar lo que es la debida motivación o fundamentación de las decisiones fiscales? Se los dejo finalmente al análisis, dentro del control formal. Finalmente, que es que esté una decisión fiscal debidamente motivada. Entonces, formaliza la investigación preparatoria del fiscal. Y eso lo llevamos a los artículos 253 y siguientes de este Código Procesal Penal, y a la luz también del artículo 268, ¿a qué me refiero? Con la prisión preventiva. Y creo que no terminé una idea. Que ese decreto legislativo 1513 agrega un criterio nuevo procesal, que el procesado o procesada se le haya ampliado una o dos veces la prisión preventiva y todavía no tenga fecha para juicio oral. Y ahí culmino la idea y nuevamente pasamos a lo otro. Que se ha dejado de lado algo muy importante, también los casos mediáticos, los medios de comunicación, en estos que ya no tanto, pues, porque tenemos este asunto del COVID-19 frente a nosotros, a la luz de todos los días, algo tan dramático, de la cantidad de gente que va muriendo y que están contagiados, y uno a veces recibe noticias de gente que uno conoce, es muy triste, ¿no? Y pues lo que nosotros sostuvimos en un libro sobre prisión preventiva y las medidas de coerción en el proceso penal, y yo se los extiendo a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el lavado de activos y todas estas formas sangrientas de criminalidad que están tomando lugar nuevamente en nuestra sociedad? ¿Creen ustedes que es más importante que la Fiscalía procure siempre una prisión preventiva? Ahora, en este contexto, fíjense, mandar a la cárcel a alguien es una decisión muy delicada. ¿O creen ustedes que es más importante lograr acusaciones? ¿Qué creen ustedes que es más importante? Vuelvo a reiterar. Dentro de la persecución y de una política criminal que pretende afianzarse e ir a derroteros de máxima utilidad, eficiencia y eficacia en la lucha contra la criminalidad. Es más importante, finalmente, como fiscal, siempre procurar, cuando deba de hacerse, obviamente, las prisiones preventivas, los presos preventivos, ante cierto grado de ilicitudes penales, ante el periculum libertatis, y esa necesidad finalmente de cautelar los fines del proceso penal a través de la prisión, o es más importante lograr acusaciones? Formular acusaciones que tengo mi teoría del caso del artículo 349, transitar en esta etapa intermedia y luego pasar al juicio, y en el juicio poder lograr estas condenas. Entonces, vamos fijando. Elementos de convicción, fundados y razonables que vinculan a una persona con la comisión de un delito. Esos son los elementos de convicción. ¿Por qué tan importante es esto? Esos elementos fundados, razonables de convicción, que vinculan a una persona como autor o partícipe de imputación necesaria, que tiene que cautelarse y garantizarse a partir de la formalización de la investigación preparatoria, y que va a depender, evidentemente, de la naturaleza del delito que el fiscal está investigando. ¿Cuántos delitos está investigando? Los elementos de convicción que tiene que recoger, primero con evidencias, elementos indiciarios, prueba indirecta, colusión ilegal, lavado de activos, en estos grados de negociaciones sobre evaluaciones y cotizaciones de productos de primera necesidad, productos sanitarios hoy en día. Ok. Estos son, dependiendo de la naturaleza del delito. Cada uno de los elementos de convicción tiene que ir a la probática del delito. Si es un delito de robo con un acto de sustracción o apoderamiento mediante el uso de violencia, amenaza y para obtener un provecho. Los elementos de convicción que requiero para el lavado de activos es que
hubo una colocación de los activos en el sistema económico a través de diversas formas y variadas, ¿no? A través de empresas ficticias, empresas offshore, la utilización del mercado bursátil bancario y a través de testaferros. Y tengo que entonces llevar finalmente los elementos de convicción que esta persona a quien le atribuye la comisión del delito de lavado de activos, lo hizo con la finalidad de evitar su identificación y su origen, no solamente para aprovecharse de las bondades del bien objeto material del delito, de los activos, y que ésta sabía o presuma haber sabido de que la procedencia de estos activos eran de origen ilícito de la probable comisión de un delito, sin necesariamente saber, como lo han dicho los acuerdos plenarios, por parte de la Corte Suprema, saber exactamente qué, el cómo y el cuándo y el quién lo cometió. Por eso, gracias, un gusto con todos. Veo a Elsa, Xiomara, a Luis. Un gusto estar con ustedes hoy día 19 de junio del año 2020. Precisamente en esa sentencia casatoria de la segunda, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, hola Eric, que se señalaba finalmente de que era necesario que la gente tenía que saber el cómo, el cuándo y qué había cometido el delito de lavado de activos. Esa sentencia, esa casación Arequipa realmente fue un desastre. Y era un retroceso en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos y el crimen organizado. Porque eso lo único que tengo que ver como elemento de convicción, que basta que la persona sabía o debía presumir conocer, que para mí no es lo eventual, sino para mí es una culpa consciente. Pero bueno, no vamos a poner a discutir este tema teórico, técnico, dogmático, ¿no? Que presuma de que venía de la comisión, que tiene como origen de la comisión de un ilícito penal. Eso es lo que quería prácticamente en esa sentencia, esa casación de Arequipa, de que se requería acreditar, o sea, dicho en otras palabras, que ya con esa sentencia, esa casación de Arequipa, se relativizaba el delito de lavado de activos como un tipo penal autónomo. ¿Es que acaso para que pueda condenarse por lavado de activos tiene que irse de la mano con el delito previo, al margen que no siempre va a haber un autolavado? El autolavado es que también está involucrado en la comisión del delito previo, como autor o partícipe del peculado, de la colusión ilegal, de la trata de personas, del proselitismo, de la minería ilegal. Puede ser, pero no necesariamente el que está atribuido como comisión del lavado de activos también está involucrado en la comisión del delito previo. ¿Puede o no puede ser? Entonces, a eso se refieren los elementos de convicción. Esa sentencia plenaria que les estaba mencionando, esa sentencia plenaria, dice pues que para formalizar investigación preparatoria se requiere sospecha reveladora de criminalidad. Bacán, sospecha reveladora. Ni bien usted, fiscal, formaliza la investigación preparatoria, y sucede muchas veces, bueno, cuando es flagrante delito, las cosas son fáciles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para la fiscalía. Porque tienes prueba evidente, ya no necesitas investigar, indagar, informarte más y ya vas a ir de frente a ir al juicio, lógicamente siempre pasando por un filtro de etapa intermedia, al margen de sus características del proceso inmediato, artículo 446 y siguientes de este Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Entonces ahí mismo también puedes solicitar prisión preventiva, y para prisión preventiva, conforme este grado de evolución que ha hecho la Corte Suprema, primero sospecha grave, y ahora con la sentencia plenaria, disculpen, el acuerdo plenario 1/2019, sospecha fuerte, esos grados de convicción tan elevados, de alto grado de probabilidad que este imputado haya cometido ese delito como autor o partícipe de la determinada comisión de delito, de lavado de activos, de secuestro, extorsión, robo agravado, feminicidio, etc. Entonces ahí mismo ya puede. Entonces, para la prisión preparatoria requiere sospecha reveladora de criminalidad. En cambio, para solicitar prisión preventiva, y bueno, sobre todo el juez, ¿no? Para declarar fundada el requerimiento de prisión preventiva, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se requiere? Sospecha fuerte. ¿Y qué se requiere para acusar? Sospecha suficiente. Entonces, Luis Fernando, Eric, Elsa, les pregunto, ¿cuál es el nivel más fuerte o alto? ¿Para ustedes más alto es la sospecha suficiente o la sospecha fuerte? ¿La suficiente o la fuerte? ¿Cuál creen ustedes? Porque si Eri me diría, entonces, doctor, pero la sospecha fuerte, creo que es más recontra brava, es la sospecha que va a reventar.
La sospecha como el grado de probabilidad, porque la sospecha es objetiva, ¿no, Eric? La sospecha es distinto a la especulación o la intuición o la presunción. Se le presume inocente a toda persona que se le atribuye la comisión de un delito, a todos. Pero es una presunción, es una inferencia de validez general que evidentemente rige y tiene un grado de operatividad en la etapa del juicio, al margen que una persona no puede ser tratada como culpable. De todas estas garantías que se derivan del título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, Eri me diría, la sospecha fuerte es lo más bravo de todo. Entonces es como si viene el requerimiento fiscal y yo soy el juez de la investigación preparatoria, me están sosteniendo, me están solicitando 18 o 36 meses. Bueno, la fiscalía puede pretender lo máximo, ¿no? Otra cuestión es el que el juez, en mérito a varios principios, entre ellos no solamente legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, y tomando en cuenta y considerando las características y naturaleza de los ilícitos penales, los hechos que se atribuye, pues él lo hará, pues si le entrega. Pero yo le preguntaría, tú me estás pidiendo tanto tiempo y me dices que tienes sospecha recontra brava, o sea, tienes la más fuerte de todo, que es propio para una investigación, ¿eh? Propio para una investigación, para una tesis, en cuanto a los elementos de convicción que se requieren para esos 3 estadios. Sospecha inicial para iniciar diligencias preliminares. Sospecha reveladora de disculpa, 4 son. Sospecha reveladora de criminalidad para formalizar investigación preparatoria. Sospecha suficiente para acusar. Y para prisión preventiva se requiere sospecha fuerte. O sospecha grave. ¿Y qué dice el artículo 268, inciso primero del Código Procesal Penal? Graves y fundados elementos de convicción. Cuando yo solicito prisión preventiva, ni bien he formalizado investigación preparatoria, quiere decir que Eric, Luis, quien me está escuchando, quiere decir que todavía tengo un trecho, todavía tengo un inter, que todavía quiero recorrer. Quiero recorrer un camino todavía que requiero para afinar los elementos que tengo y que si realmente tengo este caso. Porque seguro ustedes habrán ya tenido oportunidad de escuchar sobre la teoría del caso, de aplicación muy importante en el Código Procesal Penal y nosotros también lo hemos vinculado, relacionado con la teoría del delito. Hemos vinculado la relación entre teoría del caso y teoría del delito. La teoría del caso del fiscal, ¿cuándo lo tiene? Cuando acusa, y no lo tiene antes su teoría del caso. Antes, Eric, Luis, hay 2 Luises, Brian, lo que tengo yo es una hipótesis. Una hipótesis. Y lo tomo esto en la etapa, en lo que significa el control de la acusación, o mejor dicho, la etapa intermedia. Cuando yo les decía que en la fiscalía solamente tiene una sola posibilidad alternativa de acusación, que es la sustancial. Y lo tenemos que concatenar con lo que dice el artículo 344.2, inciso D. ¿Cuándo el fiscal debe solicitar el sobreseimiento de la causa? Yo les decía algo muy importante. 2 les decía. Inferencias que para mí creo que son razonables. Cada ustedes valoró, tomen su grado de valoración. No necesariamente toda persona que va a ser sometida a una prisión preventiva va a ser condenada. Una, no necesariamente una persona que es acusada por la fiscalía va a llegar a juicio. Porque puede ser que en el control sustancial se caiga la acusación. Precisamente el control sustancial de la acusación tiene que ver con lo siguiente. Con la relación fáctica o con la vinculación fáctica, personal y jurídica. Lo fáctico, los hechos, ¿no? Estos hechos pueden tener un grado de logicidad que se han cometido. Si esta persona no estuvo presente en el lugar de los hechos, y más aún usted, abogado, logró recabar de que estaba en Chimbote y los hechos se han producido en Huaraz, ¿cómo diablos le pedían a decir que ha cometido un asesinato? A menos que sea un instigador. Pero la imputación de la fiscalía es finalmente como autor directo de un asesinato, de un homicidio simple, por gran crueldad o alevosía. O es un sicario, conforme el artículo 108C. Elemento fáctico, elemento jurídico. Que esos hechos puedan subsumirse en ese tipo penal, ¿no? Fíjese, un delito de violación sexual. El pan de cada día. ¿Se habrá reducido los índices de delitos sexuales? Me pregunto, puede ser.
en uno de sus puntos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el ámbito de los delitos contra la intangibilidad sexual, porque ustedes saben que los menores de 14 no tienen libertad si no tienen intangibilidad, y los totalmente sexuales se producen dentro de las casas, así como estadísticas recientes por parte de los órganos oficiales competentes señalan que todavía se siguen cometiendo bastante de ilicitudes penales dentro de lo que se llama la violencia familiar y la violencia de género. Y como yo he tenido tiempo y oportunidad de ver, y ya en la práctica en la fiscalía, que la gran cantidad y gruesos de violaciones o accesos carnales a menores de 14 se producen dentro de la familia, de este hábitat donde estamos grabando yo y donde ustedes me están viendo. ¿Ah? Y dicen algunos delitos de la clandestinidad. Pues entonces, así como se están reproduciendo y se han producido feminicidios, no sé si hasta un total de 20 y pico, hay una gran cantidad de mujeres reportadas desaparecidas. Entonces, voy a analizar también a ver si se están cometiendo delitos contra la intangibilidad sexual en estos tiempos del COVID-19. Entonces, la imputación tiene que ver con una persona que habría accedido carnalmente a su víctima. Esto es el ingreso del miembro viril vía vaginal o anal. Y resulta que la defensa, cualquiera de ustedes ha presentado una pericia médica que señala contundentemente que su defendido es impotente. ¿Qué te parece, Eric, la idea? ¿Has presentado una pericia? ¿La piensas? ¿Has tenido un cliente impotente? Y es impotente, pues. Por más que vaya a la farmacia y se compre 5 azulitas, no funciona el asunto. Bueno, ya tiene pues 80, 85 años, ¿no? Entonces, ya has presentado, Eric, has presentado ese medio, ha presentado la fiscalía, y le ha dicho finalmente, fíjese, señor juez, la investigación preparatoria, acá estamos en un control sustancial. Acá hay un elemento jurídico y fáctico que no puede corresponderse. ¿Cómo diablos vamos a ir al juicio? No le vas a decir eso en la etapa intermedia. ¿Cómo vamos a ir a juicio? Si la imputación que se le está yendo contra mi acusado, disculpe, mi defendido, es por acceso carnal, vía penetración vaginal. Y acá hemos ya visto que acá hay un certificado, finalmente, que es impotente. El Fiscalía, el Ministerio Público, pues tampoco no ha recabado absolutamente nada. Y dice que después lo van a hacer en juicio. Claro, algunos dirán, no, pero eso ya lo vamos a discutir en juicio. Pero para mí hay un elemento fáctico y jurídico que se entrelaza y que determina que no podemos ir finalmente al juicio. Cuestión distinta, y me dirían cualquiera de ustedes con la casación, hay una casación muy interesante que es la 160-2016. Cuando haya duda si se cometió, claro, si hay duda, eso lo vamos a dilucidar finalmente en el juicio. O sea, acá no hay nada de que Eric está presentando de que su patrocinado, el imputado, es un impotente. Él estuvo presente en el lugar de los hechos. Más bien, hubo un acceso carnal sexual, yo soy el fiscal y Eric es la defensa del imputado. ¿Ok? Ella de 25 o 30 años y su patrocinado de Eric 30, 35, tal vez 40. ¿No? Habían tenido una relación amorosa, afectiva, parejas, ¿no? Pero finalmente había una distensión, una separación por un tiempo. Y bueno, la cosa es que ella denunció el hecho de que la habían violado. Pero pasó un tiempo, varios días, y la pericia médico-legal, lo único que arrojó sí que había tenido exploración. La pericia médico-legal no va a poder establecer el médico legista de que necesariamente fue violada. Entonces la pretensión o la teoría del caso de mi amigo Eric es de que sí hubo acceso carnal sexual, pero que fue consentido. Y usted sabe muy bien que el consentimiento es una causal de atipicidad penal, porque la libertad sexual de 25, 30 años o 35 es plenamente disponible por su titular. Entonces, si es plenamente disponible, está dando su consentimiento. Entonces yo le digo a Eric, yo soy el fiscal, mira, no nos hagamos problemas, ¿ya? Eso sí, y acá no hay un control sustancial en el sentido de decir que esto no puede pasar a juicio, sí, porque hay ciertas evidencias, porque hay testigos que está presentando el Ministerio Público, en este caso yo como fiscal, de que harían lugar que podría haberse con por grado de probabilidad. Pero yo con Eric vamos a llegar a un acuerdo, no de nada de coima, por si acaso.
Eric se vacila. Nada de esta cosa que le gusta a algunos. Si no, vamos a llegar a una convención, una estipulación probatoria con Eric. ¿A qué convención o estipulación probatoria? Y eso se puede aplicar en la etapa intermedia. Llegar a un acuerdo. No tenemos que ponernos a discutir, no tenemos que ponernos a debatir si hubo acceso carnal, pues. ¿Eso cómo se llama? Una convención o estipulación probatoria. Probatoria, una convención o estipulación probatoria. Entonces lo que vamos a ir a discutir, a debatir al juicio, es que si ese acceso carnal sexual fue o no consentido, si Eric logra finalmente rebatir mi teoría del caso y contradice o los contrainterroga bien a mis testigos y también interroga muy bien a sus propios testigos, evidentemente ahí vamos finalmente a llegar a una sentencia absolutoria, de seguro. Seguro vamos a llegar a una sentencia absolutoria. Pero vuelvo a reiterar, pues, son pues dos cuestiones distintas y quiero que les quede claro. La certeza y convicción fiscal debo tener yo como representante del Ministerio Público para acusar, porque el 344, inciso segundo, y me habla el inciso D, creo, de que yo tengo que solicitar el sobreseimiento cuando no he logrado recabar suficientes elementos de convicción. Y por eso cuando estamos en la etapa intermedia, y no lo hice así, porque bueno, pues dije, por ahí me voy a encontrar con un buen juez de la investigación, con ese buen juez de la investigación preparatoria, que estamos muy bien en el mismo plano, porque así como hay fiscales que quieren ser jueces, hay jueces que quieren ser fiscales, ¿no? Y se supone que el modelo acusatorio, el juez tiene que tener el margen de imparcialidad y no puede estar dándole el favorcito, teniéndole la mano a ninguna de las partes, ni a la acusación, ni a la defensa. Entonces yo debería finalmente de haber solicitado el sobreseimiento y dieron un control de requerimiento de sobreseimiento. Pero aún así, pues acusé. Pero ahí Eric tiene la oportunidad en la etapa intermedia y vuelvo a retirar y recojo el 352.4 del Código Procesal Penal. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral segundo del artículo 344 del Código Procesal Penal. Y precisamente ¿cuál es? Claro, ¿cuáles son el control sustancial? Y ya por eso que estamos, ya por si acaso, ya estamos metidos de lleno en la etapa intermedia, en este control de la acusación. ¿Cuáles son? Cuando el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente. Pues, claro, pues lo atropelló, pero esta se cruzó o se tiró de un puente peatonal, imputación objetiva. Le están finalmente dando por delitos contra la salud pública, por un delito de homicidio culposo. Al farmacéutica que le vendió finalmente los barbitúricos, estamos en este contexto del COVID-19 y las medicinas se convierten en un elemento, un ingrediente tan importante en la vida de los seres humanos hoy en día, ¿no? Pero ya pues tal vez ya sabía que tenía el COVID-19 y no soportó la noticia. Y lo que hizo finalmente con esa cajita de medicinas que compró varias de estas, y se zampó 30 el mismo día. ¿Ah? Y le estaban finalmente atribuyendo al farmacéutico que él ha sido finalmente una suerte de instigador al suicidio. No, yo, ¿por qué cosa? Y Eric me diría, Luis, en la control de la acusación, ¿cómo es esto? Yo no tengo problema, mi defendido no tiene por qué responder por las estupideces y los defectos de las personas. Cada quien responde por sus mismos actos, a menos que tú seas garante. Entonces vuelvo a reiterar las diversas circunstancias, o el hecho no es típico, pero no es antijurídico. Porque sí, pues, algunos que se le van la mano y otros no, los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen el control de todo el territorio nacional, y en esas actuaciones que intervienen personas nunca faltan pues los faltosos, los malcriados, y algunos que se le va la mano, uno lo mordió el brazo a la policía, otro finalmente arrojó un objeto contundente, contuso en la cabeza, en los órganos vitales del policía y lo mató, Dios mío, lo mató. Supongo que el policía pudo evitarlo y con eso lo redujo y le realizó un acto de violencia sobre este desgraciado. Así como hay policías y militares abusivos, y este es un acto arbitrario, que puede ser constitutivo de varios delitos, y también hay ciudadanos que desacatan la autoridad
y finalmente despliega un acto de violencia. Entonces, pero sí me he defendido y dice Eric que él ha realizado en el cumplimiento del deber, decreto relativo 982 y su reglamento. Señor juez, ni siquiera deberíamos haber llegado acá, porque Eric me dice también, no es que señor amigo expositor, si el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente por una causal de atipicidad absoluta o relativa, o la presencia de una causa de justificación, me pediría Eric, no hubiese significado mejor que el fiscal no hubiese formalizado investigación preparatoria. Ah, pero bueno, pues los fiscales formaliza la investigación preparatoria y va para adelante. Pero ya en el camino finalmente se dio cuenta y él solicita el sobreseimiento. Pero no lo hizo y el fiscal va con sus 13 y quiere finalmente ir al juicio. Y Eric tiene a su defendido que es un policía. Un policía que lo actuó fue en cumplimiento de su deber, pero no es que Eric está patrocinando a esos policías de Minneapolis y le asfixiaron con total brutalidad a George Floyd en los Estados Unidos hace creo que 3 semanas o casi un mes, ¿no? O 3 semanas, casi un mes, ¿no? Eso obviamente no es cumplimiento el ejercicio legítimo de un oficio, un cargo. Un acto atroz, finalmente constitutivo de un asesinato vil, con gran crueldad y toda alevosía y perfidia, lo que produjeron estos finalmente agentes policiales en el estado de Minneapolis en los Estados Unidos. A George Floyd, al margen de que este señor George Floyd tampoco no era ni finalmente ningún angelito, pero aún finalmente que haya cometido un acto constitutivo de delito, no podría ser tratado de esta manera. Luis, bacán, iniciamos el debate. Luis, por favor, ¿quiere hablar o escribir en el chat? No sé si los organizadores de FOCAP me están escuchando, por Sí, favor. doctor, le acabo de activar su micrófono, por favor. Muchas Aló, gracias. Luis. aló. Te escuchamos, Luis. Sí. Doctor Peña, buenas tardes. Nuevamente, Buenas tardes, Luis, un gusto. Escuchar pues las ponencias de vuestra persona. Y si bien es cierto, estamos en un curso de audiencia de etapa intermedia, simplemente quiero hacerle 3 preguntas, doctor. La primera pregunta es, dentro de la etapa intermedia, ¿se puede aplicar en este caso la terminación anticipada? Si bien es cierto, la terminación anticipada se presenta una vez antes de que concluya la investigación preparatoria. Ese es punto número 1. 2. Usted habló sobre las convenciones probatorias. Se puede dar también en etapa intermedia. La pregunta es, ¿también esas convenciones probatorias, el juez unipersonal, también puede aplicarlo dentro de un juicio oral? La tercera pregunta, doctor, cuando un fiscal provincial sobresee los actuados y el juez de investigación preparatoria lo eleva en consulta, un caso de usurpación y daño. Baja la consulta y dice, no, acusa por usurpación y por daño. Cuando se lleva a cabo la audiencia, investigación preparatoria, control de acusación, hay un filtro ahí, a través del juez. Hace un control de la acusación. Observa de que efectivamente no habría 2 delitos, sino un delito. En este caso, el fiscal podría hacer un requerimiento mixto de sobreseimiento por supongamos, por el delito de daños, y puede acusar por usurpación, toda vez de que el superior dice, no, acusa por los 2 delitos. Esas son mis 3 preguntas, doctor. Gracias, Luis. A ver, vamos por la primera, interesante. La primera es si se puede tomar lugar la terminación anticipada del proceso en la etapa intermedia. Bueno, creo que entrar al modelo acusatorio, mi estimado amigo y amigos, y un gusto estar con ustedes el día de hoy, 19 de junio del año 2020, significa despojar el proceso penal de ciertos aspectos rutinarios, de estos rituales, del mayor grado de formalismo, que a veces creo que eso iba en contra de lo que queríamos en un proceso penal, cierto grado de flexibilización, de operatividad funcional, que los conflictos puedan resolverse lo más antes posible, no con esto, nada de coimas, ¿no?
sino poder viabilizar y tender puentes a efectos de del consenso y la negociación que puede dar tener un curso sobre procesos penales especiales. Y creo que la selectividad y la razonabilidad y la racionalidad son tres criterios muy importantes a efectos de generar finalmente el válvula de escape en el ámbito del proceso penal. Y quienes nos inmiscuimos un poco y que fuimos finalmente llevados con esta corriente del modelo acusatorio, y cuando se nos dijo bastante, solamente algunos irán al juicio, entonces entendimos que el modelo acusatorio pues implica un cambio de mentalidad dentro de los operadores jurídicos, en este caso los jueces. Y creo que algunos jueces lo entendieron de esa manera, ¿no? En el sentido que si bien es cierto, el Código Procesal Penal, y tú lo has dicho, Luis, solamente viabiliza la etapa intermedia a partir de la formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de la acusación. Algunos jueces, y creo que fue en La Libertad y no sé qué otros distritos judiciales o fiscales, fueron de la idea también aplicarlo en la etapa intermedia. En la etapa intermedia, propiamente en el control de la acusación, se permite, si es que no me equivoco, tanto instar los principios de oportunidad y acuerdos reparatorios, obviamente pues que si esto es afín o no a la naturaleza del ilícito penal que se está planteando contra esta persona, ¿no? Dice, instar la aplicación si fuese el caso de un criterio de oportunidad. Y los criterios de oportunidad también son válvulas de escape, son mecanismos de simplificación procesal de cierto grado de consenso entre las partes y que impiden finalmente ir hasta la prosecución penal porque hay una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Entonces, si entramos en la naturaleza jurídica de estas instituciones político-criminalmente hablando, ¿qué es priorizar el consenso, la oportunidad de poder llegar a acuerdos en cuanto a la pena y la reparación civil y otras consecuencias jurídicas del delito? Lo que no se puede negociar es el delito. Entonces, ¿por qué no vamos a negar la posibilidad de que en la terminación, que en la etapa intermedia se pueda producir una terminación anticipada del proceso? Máxime por algo que nosotros lo sostuvimos años atrás, porque claro, la Corte Suprema, a veces me parece que la Corte Suprema tiene ciertas posiciones que más parecen de un modelo mixto que de un modelo acusatorio, ¿no? Yo tengo esa postura, me parece advertir de algunos de los jueces supremos, ¿no? Que no es la etapa intermedia, la estación correcta y adecuada que se haya creado para la etapa intermedia, porque no es finalmente la plataforma finalmente para discutir estos temas. ¿Cómo que no es una plataforma? Finalmente se convierte en una audiencia, vayan a ustedes, quieren llegar a una etapa de determinación anticipada, finalmente un acuerdo preparatorio, un convenio preparatorio, y luego se hace el control judicial de la terminación anticipada. Entonces, ¿cómo es que vas a darse instar el principio de oportunidad? Entonces, la Corte Suprema yo creo que se fue por derroteros inconsecuentes con la naturaleza del modelo acusatorio. No hay que rendir un culto al legalismo, sino a la flexibilidad de los criterios que, sin ir en contra del principio de legalidad, nos permita arribar a los nortes que se quiere con estas instituciones, que es que las personas puedan finalmente llegar a consenso, los partes, disculpe el fiscal, con la defensa y el imputado, y sin necesidad de ir instaurado todo el juicio oral, todo el juzgamiento, bajo toda la parafernalia que esto significa, todo el movimiento logístico, humano, etcétera, que esto implica y que esto demanda, y que llegado finalmente ya al juicio, y estamos en el artículo 372 del Código Procesal Penal, porque las partes quisieron llegar a un consenso, pero el juez de la investigación preparatoria dijo, no, me opongo, y precisamente, no solamente por lo que dice la ley, sino también porque lo dice la Corte Suprema, pero es un acuerdo plenario que no es un precedente vinculante, ¿no? Los precedentes vinculantes tienen que nacer de un caso en particular. Y el 372 dice, o sea, ya llegamos al juicio, mi estimado amigo Luis, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser partícipe o autor de la comisión de un delito. ¿Y esto qué significa? La conformidad, conclusión anticipada del juicio, ley 28122, que es su precedente histórico. Entonces, le están negando la terminación anticipada del proceso. Porque para ello tiene que haber consenso, activación de una de las partes. Tiene que haber acuerdo. Porque si una de las partes no acepta, no puede haber terminación anticipada del proceso. Entonces, se va a allanar ya iniciando todo el juicio, todo el juzgamiento, todo lo que esto ha demandado para que lleguen al juicio y le pregunto a ustedes, ¿se admite? Es un allanamiento distinto a una confesión sincera.
Vean la sentencia plenaria del 2008 sobre lo que es la conclusión anticipada de los debates orales, que tiene como antecedente histórico 28.102, le voy a decir, vaya, entonces yo creo que debe darse la oportunidad que en la etapa intermedia se pueda producir terminaciones anticipadas del proceso. En todo caso, mi estimado amigo Luis, cuando aún pende en la mente de muchos operadores judiciales el legalismo, pues que se haga una reforma, a ver si estos señores congresistas se alumbran un poco ante esa opacidad y ante estas tinieblas de ciertas reformas que quieren producir hoy en día en este contexto del COVID-19, y que normativamente se señale a la letra que la terminación anticipada del proceso también puede lugar hasta la etapa intermedia. Pero igual mi postura es que sí puede darse bajo criterios de oportunidad y de razonabilidad del juez, porque los jueces son los que van a aplicar una institución. Obviamente las partes quieren llegar al acuerdo y él va a darle la luz verde, ¿no? Me parece que esto es importante en un sistema acusatorio donde realmente queremos hacer de prescindir de siempre tener que llegar a un juicio cuando las partes puedan llegar a un consenso, y para eso va a haber un control de legalidad por parte del juez y no es un notario, pues, en el caso de estos controles. El segundo, las cuestiones probatorias y ya en el juicio oral. Hay un problema ahí si diríamos que en el juicio oral también podrían darse, porque la fijación de los medios de prueba ya se dan con el auto de citación a juicio, ¿no? Entonces, si ya en la etapa intermedia el juez de la investigación ya se está citando, porque está el auto de enjuiciamiento, y ahí se dice los medios de prueba admitidos, y en ese caso el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad con el numeral sexto del artículo anterior. Bajo esa premisa normativa del 353, inciso segundo, numeral B, creo, le dije. No. Las estipulaciones probatorias está en el C. Pues parecería que no. Pero tal vez tú me puedas decir algo importante, ¿no? Y habríamos que ver un poco de inventiva y de creatividad. Porque hay posibilidad de nueva prueba en el artículo 373, ¿no? Culminado el trámite anterior del 372, de lo que es la conformidad, o lo que era antes la conclusión anticipada de los debates orales, es poder admitir nuevos medios de prueba. Nuevos medios de prueba. Y que ahí se podría finalmente dar a una convención probatoria. Porque es un nuevo medio de prueba que se va a introducir siempre y cuando el juez los jueces ya de juicio así lo admitan, y tendrían que correrle traslado a la otra parte y poder llegar a una convención de estipulación probatoria. Por cuestiones de principio de legalidad pareciese que no podría fijar finalmente ser así. Habría que ver, yo creo que en este caso podría en todo caso darse mejor una reforma normativa, porque es interesante lo que tú estás preguntando, Luis, porque si yo lo llevaría solamente ese supuesto, ojo, que es una nueva prueba, porque creo que vuelvo a reiterar que ya están fijados los medios de prueba y hubo su oportunidad en la etapa intermedia para llegar a la convención en las estipulaciones probatorias. Claro que a mejor entender, Luis, y respeto las posturas o las posiciones que podamos tener sobre estos puntos, ¿no? A veces son dos cuestiones distintas, Luis, que bien, ahora te veo. Una es la cuestión interpretativa, un gusto, Luis. Una es la cuestión interpretativa, ¿no? Y otra cosa es tú como investigador dar propuestas de reforma normativa, ¿no? Bueno, vamos a finalmente reformular esta normativa en particular, ¿no? Entonces, esto tendría que tomar lugar a la luz, Luis, conforme la posibilidad de la inclusión de nuevas pruebas en cuanto al artículo 373 del Código Procesal Penal, que tenemos que interpretarlo de manera sistemática, con cual le dije, creo que el artículo 353, inciso segundo, literal D, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Yo diría que a ese punto le podríamos llegar a las estipulaciones probatorias, cuando es nueva prueba. Porque si no, ya ahí rige un principio básico y esencial en el proceso penal, y también lo decimos en la teoría del delito, que es el principio de preclusión. Una vez ya pasado una etapa, ya no puedes retrotraerte y solicitar algo que en su momento debiste haber hecho. Pero no, es interesante, Luis. Yo creo que eso podría plantearse dentro de una reforma normativa
que tendría que darse a la luz del artículo 372 del Código Procesal Penal en cuanto a la solicitud de nueva prueba, entonces que se le corra traslado a la otra parte, ahí, digamos, se pueden llegar a una estipulación, una convención probatoria. Listo. El tercer punto, el requerimiento de sobreseimiento, me dices tú que había daños y usurpación, ¿no? Ahí hay un grave problema. Hola Ana, también, saludos César. Saludos. Saludos cordiales. Hola César, qué gusto. Ya nos conoceremos más adelante personalmente, estoy seguro. Hay un problema en el modelo acusatorio, mejor dicho, en este Código Procesal Penal, a las cuales yo soy conteste, ¿no? No es que yo sea un rebelde finalmente, o que lo pueda decir, o una persona muy crítica, ¿no? Pero, a ver, el Código Procesal Penal es clarísimo, donde que cada fiscal tiene que actuar con objetividad, legalidad e independencia, ¿no? Los controles en el Ministerio Público llegan a ciertas decisiones que yo no estoy de acuerdo, a las cuales yo me mantuve bastante opositor con el modelo antiguo, el Código de Procedimientos Penales, cuando, por ejemplo, y lo discutía porque yo soy fiscal, y el pilar del desarrollo del Ministerio Público es la labor que realizan los provinciales con los adjuntos. Él es el pilar, finalmente. Es el pilar del Ministerio Público, son los provinciales y los adjuntos. El otro es un ámbito de jerarquía, de organización estructural funcional, que, bueno, que hoy en día con el modelo acusatorio, y lo hemos dicho, el Ministerio Público no puede ser visto de la misma manera que el Poder Judicial, de ninguna manera. Como ustedes ven, las cosas en los Estados Unidos son litigantes, y yo soy de la idea que el fiscal provincial que estuvo de un principio con sus adjuntos en la investigación es el que debería ir a la apelación y también debería ir a la casación. No estoy de acuerdo con que vaya a un superior, porque no es su caso. Ustedes habrán visto una audiencia que estuvo el doctor Negra Flores con un fiscal y le mendó la plana. ¿Por qué? Porque era en apelación. Y le decía, doctor, oye, usted solamente me está hablando de sus puntos impugnativos, pero dígame cuál es su caso. No, señor juez, yo soy en grado de apelación. ¿Y a mí qué? Casi yo no voy a decir otra cosa. Usted tiene que conocer su caso y su caso. Entonces, si también viene la pregunta, ¿por qué se producen bastantes desestimientos de las impugnaciones? Porque el que impugna es un provincial y el que tiene que llevarlo a la segunda instancia es un superior. Y ahí empieza la confrontación. No hay unidad de criterio. Entonces, el Código de Procedimientos Penales y la misma Ministerio Público, cuando yo, fiscal provincial, no formalizo la denuncia con el modelo antiguo, supongamos, y César va en queja de derecho y va al superior, bueno, el superior le dice, usted señor provincial no ha adecuado y agotado todas las investigaciones necesarias para la comisión de este delito, el lavado de activos. Ahí hay unos que se pasan también de graciosos, ¿no? Ni siquiera han hecho una actividad de pericia financiera, económica, de las personas circundantes o relacionadas con el imputado, y de frente le archivan el caso. Una deficiente, o sea, yo estoy de acuerdo que el superior le diga, tienes que realizar, bueno, tal investigación, investiga mejor, depura todos los actos necesarios para llegar a la averiguación de la verdad. Y si tú no llegas a elementos, sospecha reveladora de criminalidad, conforme la dice la Corte Suprema, entonces ahí, pues no, archiva, ¿no? Pero el punto equidistante es que el superior le ordene denunciar al provincial. Y esa es la pauta que se ha seguido en el control de sobreseimiento. Cuando finalmente el juez de la investigación preparatoria en el control de sobreseimiento de la causa, como que no le convence lo que le está requiriendo el fiscal, también hay una oposición férrea de la defensa del agraviado, ¿no? Entonces lo eleva en consulta al superior, ¿no? El superior dice, ¿cómo es esto? Para mí acusa. O como el otro anterior, tienes que denunciar. Es como si yo fuese provincial, y algunos, ¿sabes qué hacen que algunos fiscales provinciales? Bueno, sí, pues denuncio en mérito a lo ordenado por el superior. El superior puede estar ordenando que se acuse un hecho que no es delito, un hecho que no es justiciable penalmente. O sea, digo yo, las estructuras jerárquicas que puedan darse en instituciones como el Ministerio Público tienen que ser de acorde o afín a los cimientos y los principios de un modelo acusatorio, ¿no? Yo solamente sería de la idea que el fiscal superior finalmente le diga qué investigaciones, que tenga que investigar mejor, pero que ordenarle a acusar. O sea, yo soy otro fiscal, me cae la carpeta, acusa, y yo veo realmente lo que me está diciendo que acuse y no es delito.
o no hay esos suficientes elementos de convicción, porque no hay nada. ¿Dónde está la evidencia que este señor estaba en el momento del lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato y el crimen? Y a mí por un tema de jerarquía me están obligando a acusar. Bueno, pero Luis, propiamente su pregunta, era si aún así tendría yo una opción. Pues yo puedo desvincularme, finalmente. Está bien, el señor fiscal superior me está diciendo acusa, pero yo haciendo una valoración y un discernimiento suficiente, pues veo que sí hay suficientes elementos de convicción conforme lo que me exigen para acusar, y así acuso, pero con respecto al delito de daño, no sé si me dijiste eso, Luis, no lo tengo, pues. O sea, no cumplo en rigor con lo que es el 344.2, y precisamente esos son unos elementos del control sustancial de la acusación. En el control sustancial de la acusación son finalmente el elemento personal, fáctico y jurídico, de los causales de extinción de la acción penal, el 78, y precisamente los elementos por los cuales el fiscal debería solicitar el sobreseimiento y no acusar, que es el artículo 344.2. Entonces yo creo que el fiscal en tu marco de independencia funcional y haciendo un claro de valoración, porque por ahí el fiscal superior que acuse por imperio de la ley, a ver Luis, te pregunto, ¿se puede acusar por imperio de la ley? No, me dice. No sé si gusta también pueden escribir, no hay ningún problema. Creo que hay chat, los organizadores me están escuchando. ¿Hay chat donde pueda escribir la gente? Me parece que sí. Doctor, no, el tema del chat sale. Solo es oral. Sí, por favor, levantando la mano. Ok, listo. Gracias. Entonces, en ese caso, mis estimados amigos, vuelvo a reiterar, si para eso es el control sustancial. Entonces, yo finalmente como fiscal provincial, en uso de mi independencia y autonomía, que por más finalmente superior que me esté ordenando algo, yo estoy en un grado de valoración. Entonces yo podría presentar y pues como desvincularme de lo que me está ordenando el fiscal superior, porque lo que me ordena el fiscal superior está en contra de lo que dicen las normas procesales, porque él me habla, finalmente acusa pues por imperio de la ley. Y cuando tiempo atrás, yo recuerdo, vaya cómo pasan los años, cuando yo estaba en pregrado, y algunos miran, uy, cuando este señor estuvo en pregrado, ¿cuántos años habrán pasado? Y decía, hay que acusar indubio pro societatis, me decía, pues, ¿no? Cuando uno pues está en el pregrado, ¿no? Y uno es alumno, ¿no? Como que te la crees al principio todo lo que te dicen, ¿no? Es una forma de decir. Pero cuando te pones un poco acucioso, te pones un poco meticuloso, te pones muy analítico, empiezas a recurrir a bibliografía, ya vas a conferencias, bueno, pero ahora todo virtual, vas a los libros, a la bibliografía, ¿dónde existe el indubio pro societatis? Existe el indubio pro reo, existe finalmente la interpretación pro homine, pero no existe ningún indubio pro societatis y la acusación es solo una, es la acusación sustancial, solamente una, mis estimados amigos. Y no existen dos acusaciones. La acusación sustancial, y seguramente acá vamos a ver un poco, vaya que quisimos poner algunas diapositivas, pero por ahí nos fue ganando un poco el tiempo, o mejor dicho, nos explayamos ante finalmente creo que temas tan interesantes. No sé, ¿están viendo las diapositivas? Por favor, ¿me confirman? Y se quedó en pantalla negro, doctor. A ver, vamos a salir y entremos de nuevo, ¿ya? Compartir pantalla, acá tengo control de la acusación y acá pongo compartir. ¿Ahora tampoco? Sí, ahora sí. ¿Ya? Entonces vamos a pasar, este fue un control de la acusación que fue un acuerdo plenario de la Corte Suprema, ¿no? Donde fue estableciendo la Corte Suprema los criterios o los parangones a tomar en cuenta en el caso de la etapa intermedia, ¿no? La etapa intermedia propiamente, en el Código de Procedimientos Penales, ¿cuál era la función de la etapa intermedia? Era una mera formalidad, pues, ¿no? Que las partes iban a tomar lectura de lo que se había hecho hasta ese momento, donde era una acusación finalmente por parte del fiscal superior y el que había finalmente hecho la investigación era un fiscal provincial. Era una mera formalidad, aunque ya pues con este acuerdo plenario me parece que es ahí está, 6/2009, dice control de la acusación,
Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal. Nullum accusationio sine judicium. ¿Puede haber juicio sin acusación? No puede haber juicio sin acusación. ¿Y puede haber sentencia condenatoria sin acusación? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede haber sentencia condenatoria sin acusación? ¿Se puede condenar a alguien sin que ha sido acusado? A ver, Luis, tú me hablaste de la terminación anticipada del proceso. Tú, Luis, mencionaste muy bien, que dice la norma procesal penal, que para ir a una terminación anticipada del proceso, el fiscal tiene que haber formalizado investigación preparatoria y hasta antes de haber acusado. ¿Eso nos dijiste, Luis, o no? ¿Puede haber acusación? ¿Puede haber sentencia condenatoria sin acusación? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo es una sentencia de terminación anticipada del proceso? Por supuesto que puede haber sentencia condenatoria sin acusación. Pero lo que nunca puede haber es juicio sin acusación. Y esto simboliza y finalmente expresa el modelo o el principio acusatorio, lo que el Tribunal Constitucional había señalado antes. El principio acusatorio implicaba que siempre tenía que haber una parte interesada en cuanto a la excitación de la acción penal, no está pensando en otras cosas, excitar la acción penal en cuanto a activar la pretensión penal en la denuncia con el Código de Procedimientos Penales, o propiamente lo que es ya la formalización de la investigación preparatoria en el modelo acusatorio. Suponía también el principio acusatorio que el juez no puede asumir poderes de dirección material del proceso. ¿Qué es dirección material del proceso? Les pregunto a ustedes. No es que la dirección material del proceso es propiamente una actividad investigativa, que la actividad material significa, obviamente, el señorío de la investigación y que las casaciones y el Código Procesal Penal lo ha dejado bien sentado, este señorío y la dirección y la conducción jurídica y fáctica, así como quieren deshacer o desmantelar las bases de este Código Procesal Penal, se le atribuye única y estrictamente al Ministerio Público. Y también que no, el poder de desvinculación, que mejor dicho, el principio de congruencia, que el juez no puede condenar por tipificaciones penales no comprendidas en el escrito de acusación, principio de congruencia, el artículo 374 del Código Procesal Penal, al margen de lo que significa la posibilidad que tiene la Fiscalía de formular imputaciones alternativas o subsidiarias, un conflicto aparente de norma. No estoy tan seguro que tan consciente este era sujeto que cuando machacó a su víctima lo podía matar, lo que es lesiones graves seguidas de muerte con un homicidio, o que esas mínimas lesiones iban conducidas con una voluntariedad asesina, entre lo que son lesiones leves con una tentativa de feminicidio, o entre un peculado y una malversación de fondos, o lo que puede significar entre un enriquecimiento ilícito o lavado de activos, qué sé yo, esos entrecruzamientos normativos que se pueden dar. Entonces el Tribunal Constitucional fue sentando una base muy importante del principio acusatorio, ¿no? Y que obviamente tiene que haber una parte distinta al órgano jurisdiccional que promueva la persecución penal. Que los poderes de dirección material del proceso recaen única y estrictamente en el fiscal y no el juez. Aún así, en este control de requerimiento de sobreseimiento, y cuando le presenta cierto grado de oposición el actor civil con su defensa, que el juzgador pueda decirle al fiscal qué diligencia de investigación. Claro que podía decir justamente la diligencia de investigación que le denegó de forma injustificada el fiscal, que le pidió y le solicitó en su momento el abogado, pero pues se analiza estos libros contables, tributarios, se va a decir, a cierta omisión investigativa, y en ese caso puede dar cuenta el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia en el control de sobreseimiento, ¿no? Los poderes de dirección material del proceso, un modelo acusatorio, únicamente lo tiene el juez. Disculpen, el fiscal no lo tiene el juez. Pero algo muy importante de este acuerdo plenario, que propiamente no lo tiene en esa diapositiva, que esos controles formales de la debida motivación, de especificar la tipificación penal, esos grados de imprecisiones de los artículos finalmente que se están invocando en la acusación o que no están debidamente individualizados o identificados finalmente los imputados ahora que los quieren llamar acusados,
ahora finalmente los pueden llamar acusados, no puede significar examinar el fondo de la acusación. O sea, Eric, Ana y todo el resto que me están escuchando y viendo. En la etapa intermedia hay un control judicial. Y ese control judicial es el tamiz, es el filtro entre la investigación y el juicio. Pero hay límites de la actuación del juez de la investigación. ¿Qué es lo que no puede hacer el juez? Es examinar el fondo. ¿Por qué no puede examinar el fondo de la acusación? ¿Por qué creen? Por algo lógico y sustancial a todo esto. Porque el fondo de la acusación se va a tener que debatir y actuar en el juicio y no en la etapa intermedia. Y no en la etapa intermedia. Por eso es que nosotros, Raúl, ahorita te cedo la palabra, no te preocupes. En el tema del retiro de la acusación, en una oportunidad en la universidad, nosotros enseñamos en San Marcos, y somos asesores de tesis, y fuimos muy contundentes en negar una posibilidad de que se permita el retiro de la acusación en la etapa intermedia. Porque creo que esto iba a significar o incidiría en una actuación muy irresponsable por parte del Ministerio Público. Como señalé en su momento, y este Código Procesal Penal lo estipula normativamente, y así creo que la doctrina lo entiende, hay una sola acusación, que es la sustancial. Pues si no hay suficientes elementos de convicción que vinculan a esta persona con la comisión del delito, como autor o partícipe lo que tiene que solicitar es sobreseimiento. ¿Cómo es que vas a acusar y después vas a decir retiro mi acusación? Esto incidiría en una actuación irresponsable, nos estaría acusando por acusar, sin tener los suficientes elementos de convicción para ello. A ver, habían levantado, por favor, los organizadores de FOCAP para que le activen el micro. ¿Había una persona que levantó la mano? Sí, doctor, buenas noches. Doctor Alonso, buenas noches. Claro, amigo, te escucho, ¿Me aquí escucha? estoy. Acá estoy, claro. Ok, listo. Bien, tengo una pregunta. ¿Cuáles pueden ser los sentidos en que resuelva el juez al requerimiento de sobreseimiento? Exactamente cuáles son las alternativas que tiene el juez con al solicitarle el sobreseimiento. ¿Me dices tú? Sí. ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Pues solamente Sí. dos, pues declarar fundado e infundado, ¿no? Pues si declaran fundado, hasta acá nomás llega y se da el cese de la persecución penal. Esta es una, y la otra, ahí nomás queda la cosa. Y obvio, el que desestima, importante, mi estimado amigo, y sigue en rigor el artículo 352.4, si el juez de la investigación preparatoria lo desestima, no es impugnable. ¿Eh? Sí es impugnable la que estima. ¿Qué quiere decir fundada o infundada? Y si el juez declara fundada el cese de la persecución penal o el sobreseimiento, hasta acá nomás llegó el asunto. Y eso es a partir de un auto de sobreseimiento. ¿Eh? Algo muy importante de decir, y creo que seguramente los tienen claro, ustedes dirán, este pata, ¿para qué lo dice? Que el cese de la persecución penal en una etapa intermedia solamente puede tomar lugar a través de un auto de sobreseimiento. Ajá, porque las sentencias absolutorias y condenatorias solamente pueden tomar lugar en el desarrollo de un juicio al margen de lo que significa el retiro de la acusación. Ahora sí escuchamos, creo que hay dos personas. ¿Había una persona más? ¿Había una persona más que quería comentar, que quería preguntar? Por favor, los organizadores del evento. Sí, adelante, doctor Ion. ¿Qué tal, doctor? Ante todo, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, por supuesto que te escuchamos. Un gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Con respecto al tiempo usted que viene ejerciendo la abogacía y respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿qué opinión tiene usted con los jueces a la hora de decidir con respecto a la etapa con respecto cuando formulan acusación o cuando declaran el sobreseimiento? ¿Qué respecto usted tiene opinión usted
con respecto a esas decisiones que tienen ahorita los jueces? ¿Están haciendo bien sus labores o no? Es que la verdad es un poco subjetiva tu pregunta, pero yo creo que en algunos casos sí lo realizan. El problema, y de un punto de vista genérico, mi estimado John, creo que te llamas, ¿no? Sí, doctor. Lo que a veces me preocupa es que a veces los jueces están muy presionados por el tema mediático, ¿no? Y a veces ahí pierden un poco el rumbo, pierden un poco el norte, y pierden esa imparcialidad e independencia que todo juez tiene que cautelar siempre, ¿no? Bueno, el fiscal puede ir perdiendo, no hasta qué punto puede ser imparcial, pero creo que debe ser siempre objetivo, y precisamente si no tienes el suficiente elemento de comisión como fiscal, no debes acusar. Entonces, fíjese, te paso la voz de una casación 864-2016 del Santa, mi estimado amigo, donde acá se le jala las orejas a un juez en la etapa intermedia, ¿no? Porque se había solicitado finalmente, un tema de defensa. Me parece que había hecho alusión a ciertos medios defensivos que había solicitado a la fiscalía y que no le fue debidamente atendido y no le fue respondido de manera fundamentada o razonable, si se quiere decir así. Y en esta justo casación 864-2016, Santa, y te lo digo de forma genérica, de jueces que hacen bien su labor y otros que no lo hacen, porque el control jurisdiccional de los jueces en la etapa intermedia es fundamental. Pues por algo nos dijeron que en el modelo acusatorio teníamos que hacer que esta etapa sea un filtro de decir cuándo realmente esa causa, esa teoría del caso que tiene la fiscalía, merece ir al juicio y no. Y dice pues en el fundamento 5.4, no sé si yo me estás escuchando, es la casación 860. Sí. Es la casación 864-2016 del Santa, ¿no? Y en su fundamento 5.4 señala John lo siguiente. Los jueces de la investigación preparatoria están facultados normativamente por los artículos 9.1 del título penal, inciso quinto del artículo 29 del Código Procesal Penal para cautelar el derecho de las partes y que puedan intervenir en plena igualdad de actividad probatoria. El juez de la investigación preparatoria, en el esquema procesal fijado por el decreto legislativo 957, debe garantizar que las partes procesales ingresen al juicio oral con los medios de prueba necesarios para acreditar su pretensión. Le negaron un medio de prueba. La negación fundada en razones estrictamente formalistas o que surjan de un error material no constituye justificación suficiente para limitar el derecho al ofrecimiento de pruebas que le asistan a los sujetos procesales. Su función garantista le forja la obligación de indicar los supuestos de desigualdad, igualdad de armas, así como advertir la eventual indefensión en la que incurre el procesado por falta de una defensa técnica idónea. También hay estado de indefensión por dos situaciones. Primero, porque el juez te haya negado arbitrariamente y razonablemente la actuación de una pretensión. Y también hay estado de indefensión, John, cuando el juez, el abogado que ha tenido el patrocinado, ha estado en cualquier cosa menos en el escenario de la actividad procesal. Mejor dicho, que ese que va al juicio y que ni siquiera tiene la posibilidad de que no quieren contrainterrogar, pese que hay declaraciones previas contradictorias de lo que están diciendo los testigos. Y dice, su función garantista le forja la obligación de finalmente advertir los estados de indefensión en la que incurre el procesado por falta de una defensa técnica idónea. Esta obligación se incrementa en la etapa intermedia, dado que constituye un periodo de saneamiento procesal. Fijación de medio de prueba. Tú eso le decías, te niego, pues, pero dame una razón, porque yo soy el juez, ¿no? Es como lo que teníamos antes y lo que queremos dejar atrás, ¿no? Y vamos, John, estamos en la etapa intermedia y tú eres el fiscal y que a mis patrocinados los has dado por colusión ilegal y por la fórmula agravada, ¿no? Porque es el acuerdo colusorio entre el que lo conduce y dirige un proceso de licitación pública, otro administrativo, otro similar, con los representantes de las empresas, ¿no? Ajá. Entonces, yo hago el control y hago control sustancial, ¿no? Señor juez de la investigación preparatoria. No tiene finalmente, no puede prosperar esta acusación. Acá la fiscalía no ha recabado ningún medio idóneo que pueda reflejar la afectación en el erario público. Y su pretensión punitiva y su fijación del tipo penal solamente es el tipo base, agravado, no es el tipo base. Y acá pues, vamos a hacer, pues, ya, que es el tipo base.
que es la colusión ilegal simple, la modalidad simple, que basta finalmente el acuerdo colusorio con el propósito de afectar, pero justo finalmente dejaron sin efecto la contratación pública administrativa. Uno de los delitos que más se están cometiendo hoy en día en el contexto del COVID-19 es la colusión ilegal. Entonces yo, juez, le digo, bueno, pues me parece muy bien tu pretensión como abogado, el control que tú me haces, pero eso ya tendrán que dilucidarlo en el juicio. ¿Te parece, John, que eso tenemos que dilucidarlo en el juicio? ¿O no crees tú, John, que eso finalmente, si yo advierto como juez y máximo, me está diciendo el abogado, ya pues le damos la imputación por la colusión ilegal simple? Y transcurrido el tiempo, con la aplicación de los artículos 80, 82, 83 del Código Penal, la acción penal ya prescribió. No puede operar la duplicidad del plazo prescriptorio en la modalidad simple del delito de colusión ilegal. La duplicidad del plazo prescriptorio, estimado amigo John, solamente se aplica en la modalidad agravada. El segundo párrafo del artículo 384, luego de las modificatorias de la 29703 y la 29758. Entonces, algunos realizan bien su función, otros tal vez no, se dejan arrastrar por lo mediático y siguen bajo clichés que ya no tienen que no tienen ningún grado de aplicabilidad en el estado actual de las cosas. Eso es decir, ya lo resolveremos, pues, ya eso lo verán en el juicio, pues, cuando para eso es una etapa de saneamiento, no solamente de fijar una relación jurídico-procesal válida, sino de que el juez, sin el control de la acusación, está analizando la coherencia, la verosimilitud y la congruencia entre los tres aspectos de una teoría del caso: de los hechos, de la evidencia ahora se convierte en prueba, y de la teoría jurídica. Esa es mi postura. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, dime. ¿Quién eres tú? ¿Eres mismo John o es otra persona? Sí, doctor. Soy John. ¿John o Johnny? John, doctor. John Cormoray. Ya, ok. Ok, John, te escuchamos. Mire, mejor dicho, en conclusión, doctor, me está explicando o dando a conocer que mayormente los jueces no se están pegando mucho a la norma, o que también se están dejando llevar por la presión mediática. Es decir, los jueces se están yendo o no están inclinándose en el sentido de que hay que tener en cuenta que el control de la acusación es un filtro. Exacto. De que si cumple con los presupuestos, de los presupuestos, o que la pretensión de la fiscalía cumple con los presupuestos para dictaminar un control de acusación, ¿no? E ir a un juicio. Ajá. ¿No? Pero a veces los jueces se obvian eso. Y al obviar eso, a veces los abogados litigantes, como usted sabe, no le queda de otra, a veces fundamentan o exponen, contradicen la teoría del caso de la fiscalía, pero aún así los jueces no toman en cuenta la teoría del caso del litigante, y es más, pasan a juicio oral, obviando, teniendo en cuenta que la etapa intermedia, ¿no? O el control de acusación, se ha creado esa etapa para no ir a un control, para no ir a un juicio oral. O sea, es un filtro, y que se debería de cumplir con todos los principios procesales. Es más, ante esto, ¿qué opción le queda al abogado defensor contra esa decisión de ir a juicio? Sí, pues. Bueno, vuelvo a reiterar, queda la posibilidad de ir a ciertos controles internos del proceso. Esta fue una casación, ¿no? No tengo propiamente bien cómo se interpuso esta casación y cómo llegó, porque el caso había vulnerado derecho de defensa, ¿no? Entonces, a ver, tiene que haber un real control judicial. Porque si hacemos de la etapa intermedia, mi estimado amigo John, una mera formalidad, si hacemos finalmente, los jueces nunca, y esa es mi postura, sea en los procesos penales especiales, ¿no? Los controles, nunca los jueces pueden estar o convertirse en notarios de lo que se han hecho en una etapa de actuación procesal. Entonces, esta casación tiene que haber un verdadero control jurisdiccional, o como se dice en esta casación 760-2016, que nos hace discurrir finalmente en todos los elementos, ¿no? Entonces habla, ¿no? Con el nuevo sistema procesal ya no es más posible que los fiscales presenten, mira lo que dice John, ¿no? Es el fundamento 16º de la casación 760-2016, la libertad.
Con el nuevo sistema procesal penal ya no es más posible que los fiscales presenten acusaciones incompletas. Si la acusación es completa es un control formal. Enrevesadas, ilógicas o contradictorias. Deben satisfacer un mínimo estándar de suficiencia que permita a la defensa preparar su teoría del caso en juicio. Porque en la etapa intermedia se produce lo que dicen los americanos el discovery, que es el descubrimiento de la evidencia. ¿Ok? La acusación fiscal debe contar con un conjunto de requisitos fácticos y jurídicos, que son mencionados de manera taxativa e independiente, uno de los cuales son los elementos de convicción. Si hay finalmente una llamada de atención de que los operadores jurídicos no están realizando su labor como debería de ser, pues creo que los abogados tienen que hacer finalmente sentir sus voces, porque si no, no estamos yendo en el camino correcto. Estamos hablando de que el modelo acusatorio del decreto legislativo 957 empezó a tomar vigencia en el año 2006, ¿no? Supuestamente 14 años. No lo sé, no he visto ninguna prórroga, pero yo creo que el 1 de julio lo tenemos detrás de la esquina, de que ya empiece a aplicarse el Código Procesal Penal en los distritos judiciales de Lima Centro y Lima Sur. Pues. Pero no basta la adaptación de un nuevo modelo y decir que bien que estamos en este sistema acusatorio. Tenemos que hacer que realmente funcione conforme los roles que se ejercen, y los jueces en la etapa intermedia tienen que realizar un verdadero control jurisdiccional, y esa etapa de saneamiento, que ese control sustancial, que puede ser de oficio, ¿eh? Y así como este decreto legislativo 1513, ustedes lo habrán revisado sobre la cesación prisión de preventiva excepcional, o que hablan de mínima lesividad, y ahora instan a que los jueces revisen de oficio la necesidad de mantener o no la prisión preventiva en el tiempo. Yo creo que los jueces tienen que ser grandilocuentes y asumir esta función que se requiere de ellos en el modelo acusatorio. Creo que había una o dos personas más que querían hablar. No sé si es así. Habían una o dos personas que habían levantado la mano, o ya se fueron, se fugaron, están ahí próximos. Luis, a ver, ¿a quién escuchamos primero? ¿A yo Sí, o a Luis? Doctor Luis. Luis, te escuchamos. Sí, doctor, una pregunta. Todos sabemos que en la etapa de juzgamiento, antes de poder oralizar nuestros alegatos de clausura, el fiscal puede retirar la acusación. Si ello es así, ¿se podría retirar la acusación en la etapa intermedia? A ver, justamente sobre eso tengo mi planteamiento, no sé si muy rígido, pero a ver, y eso yo tengo que ser consecuente con mis ideas, ¿no? Yo creo que los he planteado y sido muy firme y categórico al señalar de que existe una sola acusación, ¿no? Que es la sustancial. Solamente cuando tienes suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito es que ahora lo vas a convertir en acusado, y tiene que haber una correlación entre el elemento fáctico, jurídico y probatorio. El artículo 387.4 del Código Procesal Penal establece que ¿cuándo puede retirar la acusación el fiscal? Dice el 387.4, cuando los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio. ¿Esto qué significa? Que requiere de actuación probatoria. Hay una actuación probatoria que dice, uy, definitivamente no pudo haber sido el que cometió el delito. Hubo un delito, pero él no fue su autor o su partícipe. Y así procede a retirarlo. Ahí finalmente el juez tiene dos opciones, ¿no? Si está de acuerdo, dicte el auto y se acabó el asunto. Como que si no está muy convencido, hace otra vez el tema del control institucional, lo eleva en consulta ante el fiscal superior, ¿no? Así es el asunto. Entonces tú me pones en cuestión, ¿por qué el retiro de la acusación no puede tomar lugar en la etapa intermedia, ¿no? Porque en la etapa intermedia no hay actuación probatoria. No hay actuación probatoria. ¿Ok? Y lo otro está, y para mí muy consustancial y congruente con lo que estamos mencionando, de que no puedes seguir borrar con la izquierda con lo que hiciste con la mano derecha,
porque mi estimado amigo John, si tú no estás convencido, porque ¿qué es lo que se requiere para acusar? Casación 760-2016, convicción y certeza fiscal. Si tú no llegas a la convicción y certeza fiscal, John, ¿qué es lo que debes de hacer tú con tu caso? Te pregunto. Si no tienes certeza y convicción fiscal de la comisión del delito y de la responsabilidad penal de esta persona que lo tienes como imputado y lo quieres llevar como acusado ahora a un juicio. ¿Cuál es la decisión que debes tomar? ¿Cuál debe ser la situación seria, objetiva, que tienes que tomar como fiscal si no has logrado recabar suficientes elementos de convicción? Favorecer la causa. Ajá, exacto. Entonces, si tú estás yendo en sentido contrario y para ti son suficientes elementos, ¿cómo es que en la etapa intermedia sin actuación probatoria te diste cuenta que metiste la pata? Entonces voy a retirar la acusación. Habría que generar finalmente algún tipo de válvula de escape, disculpan, en la etapa intermedia que pudiese propiciar finalmente un retiro de la acusación en la etapa intermedia, pero bajo los contornos o la naturaleza jurídica y el procedimiento que se le ha hecho finalmente en la ley procesal penal sobre el retiro de la acusación, pues a mí no me resulta válido retirar acusaciones en etapa intermedia. Y tú, claro que puedes adelantarme, podría decir, doctor, sabemos que el Ministerio Público son muchos fiscales. Uno es el que acusó y otro va a la etapa intermedia. Entonces el otro va a la etapa intermedia y no está en total desacuerdo con el otro. Pero el Ministerio Público es una unidad, ¿no? Es una institución. Justamente, doctor, perdón que le corte, justamente quería llegar ahí. ¿Qué pasa si, bueno, el fiscal provincial, bueno, emite su requerimiento acusatorio, pero ya le señalan fecha el juez de investigación preparatoria para un día? Llega ese día y el fiscal provincial cruza una audiencia, ¿no? Que tiene en otro juzgado y lo manda a su fiscal adjunto. El fiscal adjunto, al analizar los requerimientos acusatorios del fiscal provincial, está en desacuerdo con la posición. Uno como fiscal adjunto puede decir, señor fiscal, señor juez, habiendo revisado todo el requerimiento acusatorio del fiscal provincial, el suscrito pues no se encuentra de acuerdo en su totalidad, ese requerimiento, solicita a su despacho, bueno, 5 días hábiles para poder en este caso cambiar esa postura y irme por el sobreseimiento. ¿Es factible? Bueno, sí, pues, como que es una fórmula un poco extra lege, ¿no? ¿Cuál sería propiamente el sustento legal, el amparo legal para ir a un sobreseimiento cuando ya acusaste, ¿no? Más aún, mi estimado amigo, tú acusas y ahora que requieres el sobreseimiento y por ahí ya, ¿sabes qué va a pasar contigo como fiscal? Te van a abrir una investigación. Se ríe Ana. ¿Por qué se ríe Ana? Por algo muy fácil. ¿Y por qué cambió de parecer? Usted, ese es otro fiscal. O sea, tú acusaste y ahora quieres retirar la acusación. ¿No será que te has visto con la defensa en estos días? Ajá. Pero es que entramos al campo de las especulaciones, pues, o sea, no sé si me dejo entender, ¿no? Es como decir, tú, John, acusaste, fuiste férreo, no retiraste la acusación, y más aún tus alegatos de clausura, tú seguiste manteniendo tu teoría del caso, que este desgraciado fue el que mató a su esposa. Y lo han absuelto. Y tú, John, no impugnan la sentencia absolutoria. ¿Qué te parece eso? ¿Hay incongruencia de los actos procesales o no? Exacto. Ese es el problema, ¿no? Claro, detrás de tu preocupación, y ahí ya vamos terminando, hay evidentemente situaciones que se dan en el sistema, y yo te entiendo, John, porque uno Luis, doctor, Luis. Disculpa, Luis. Disculpa. Y sé lo que sucede en el sistema porque son muchos fiscales y por cuestiones de tiempo, geográficos. Ya, va otra persona y va el otro y empieza a leer esto y esto. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a sostener acá? Y son problemas que se dan, pues, pero lastimosamente hay que ceñirnos a las estructuras procedimentales. El Ministerio Público es una unidad
En todo caso, una cuestión es un tema interpretativo y otra, mi estimado amigo Luis, una propuesta de lege ferenda. No sé si me dejo entender con una propuesta de lege ferenda. Que se haga una reforma normativa y que se abra una ventana, una bisagra, de que ante ciertas situaciones no advertidas en su momento por el fiscal, pueda significar un cambio de posición de una acusación a un sobreseimiento, ¿no? Porque así como está estipulado y dentro de las regulaciones normativas en rigor, pues un poco complicado poder asentir a que un fiscal que acusó y diga, no, eso no fui yo, a mí no me importa, yo soy, ustedes, el Ministerio Público es una unidad, y así lo ha dejado en cuenta el Tribunal Constitucional, ahora me digas que quieres el sobreseimiento, ¿no? Se presta a muchas cosas. Entonces, habría que ver un cambio normativo, una reforma legal que permitiese abrir una ventana en lo cual le diese finalmente esa facultad ante ciertas cuestiones no advertidas en su momento por la Fiscalía, que le permita el sobreseimiento. Y con eso también sentirse seguro, ¿no? Porque esos cambios de criterio pueden generarle bastantes problemas. Gracias, Luis. Si hubiese una pregunta más, ¿hay por favor, los organizadores, ¿hay alguna pregunta más que quieran alguien más intervenir? Doctor, no hay nadie más ha levantado la mano para hacer consulta. Bueno, no me queda más que agradecer a CEFOCAP por haberme permitido estar con ustedes hoy 19 de junio del 2020. El día domingo es el Día del Padre, todos los que son padres. A algunos que le dicen papi, ven para picarte, no, es una broma. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. La verdad que es un tema difícil lo que vivimos hoy en día, ¿no? Yo no entiendo, le digo con seriedad, ¿por qué el domingo no se puede salir? Yo no entiendo en lo absoluto. Yo no veo consistencia alguna de que ese día sales todos los días menos el domingo, ¿no? Pero bueno, tratemos de finalmente pasar ese día, y de hecho no queda otra opción que pasarla en familia, y recordarlos lo importante que es realmente nuestros familiares. Bueno, en mi caso, mi padre ya falleció hace mucho tiempo, lo llevo en mi corazón. Claro, no puedo ir al cementerio, está prohibido, pero bueno, ya al fin y al cabo lo importante es lo uno que lleva en la espiritualidad de cada uno, ¿no? Entonces, pasen un bonito día domingo, Día del Padre, lo mejor para ustedes, muchas bendiciones, sobre todo que tengamos esa fe y esperanza de salir de esta situación tan difícil que está atravesando nuestro país y otras naciones. Y de cierta manera aprovechemos estos estadías en casa para poder platicar, para poder intercambiar ideas. Yo aprendo de ustedes, ¿no? No creo que haya profesor alguno que piense decir que ya las sabe todas, ¿no? El profesor realmente tiene que tener apertura, tiene que ser abierto al diálogo, finalmente la discusión. Y ustedes, dentro de su experticia como jueces, fiscales, abogados y también como estudiantes de derecho, pueden finalmente darme luces a mí de ciertas circunstancias que para mí me agrada y me permite ahondar en algunas, porque yo siempre apunto lo que ustedes me dicen, lo que Luis y John de cierta manera han participado, y eso les agradezco sobremanera. Hola Rosa, recién te veo. Y que es tan importante, ¿no? Rosa levantó la mano, a ver, ya que es el Día del Padre, vamos a permitir una última intervención solo de una dama. ¿Ok? Organizadores, por favor, permitan que Rosa hable. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro, Rosa, dime. Doctor, hace ratos quería levantar la mano y no sabía cómo. No te preocupes. Quería hacerle una pregunta. Por un mismo hecho, el fiscal puede acusar por un homicidio y también alternativamente por un homicidio culposo. Sí, porque, mire, tanto el 336 como el 3349 del Código Procesal Penal, Rosa, le permite al fiscal formular imputaciones alternativas o subsidiarias. Algo muy importante a decir, cuando el Código Procesal Penal habla de imputaciones alternativas o subsidiarias, está haciendo referencia a un conflicto aparente de normas. No sé si me dejo entender que es un conflicto aparente de normas. Esa es un poco teoría del delito. Cuando en apariencia ese hecho puede subsumirse tanto en un homicidio
doloso o unas lesiones graves seguidas de muerte, entre una tentativa de feminicidio o unas lesiones leves, o entre un acto sexual o vulneración, libertad sexual consumado con lo que es, o tentativa de violación sexual con actos contra el pudor o tocamientos individuo consumado, ¿no? El Código Procesal Penal le da esa alternativa. Yo creo que debería ser única y estrictamente en la formalización de la investigación preparatoria. ¿A qué me refiero, Rosa? Que en la acusación debería ser por un solo delito y no dos. Porque a ti, como abogada, implica que tengas que ir forjando finalmente tu defensa en base a dos delitos. Entonces, yo creo que debería haber una reforma del Código Procesal Penal en el ámbito de la acusación, que el fiscal solamente puede haber por solo uno. No olvidemos que el nevis in idem significa que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Y también significa que cuando vas al juicio por dos delitos y le condenas por uno, no lo puedes condenar por los dos, Rosa. Eso queda claro, ¿no? Estaría vulnerando. Mi pregunta va a que uno es por dolo y el otro por culpa. Exacto. Claro. Es distinto, ¿no? Es un homicidio doloso o culposo, le dicen los americanos el voluntario y el involuntario, y el nivel de probática es distinto uno de otro. Claro. El nivel de probática es totalmente distinto a un homicidio doloso o culposo. Ahí te recomiendo que leas la casación 367 de 2011 de Lambayeque. Y sobre todo ese aspecto tan importante en la sociedad de riesgo, como dice el gran sociólogo Ulrich Beck-Alemán, de lo que más importante del dolo es la conciencia de la voluntad. A mí lo que me importa es qué tan consciente era de la generación del riesgo cuando finalmente invadió la calzada de este desgraciado y atropelló y se llevó de encuentro a 2 o 3 peatones. Era plenamente consciente que ese impacto le podía generar la muerte a estas personas. Entonces ya está actuando con dolo. Pues sí, podría en principio decir, para que haya alternatividad imputativa, si lo llamamos así, tiene que haber homogeneidad, Rosa, del bien jurídico, ¿no? Claro. Eso tomando en cuenta el acuerdo plenario de 2007 de la Corte Suprema. Tú no puedes ir a una tipificación alternativa si ese fiscal está en otra cosa menos en un campo procesal idóneo, entre un peculado y un hurto, por ejemplo. No puedes, esto no puedes hacer. Máxime porque en el Ministerio Público hay subespecialidades. Y ahora que tú vienes con hurto y con peculado, el bien jurídico es totalmente distinto. Por eso que yo, si a mi patrocinado le imputan el delito de peculado y no tiene la calidad de funcionario o servidor público y no tiene la relación funcional con el objeto material del delito, yo lo que tengo que hacer es interponer una excepción de naturaleza y procedencia de acción, porque ese hecho no es delito. Yo no le voy a decir, señor fiscal, se está equivocando, es hurto y no es apropiación y no es peculado. Claro. Yo no tengo por qué corregir los defectos y las deficiencias de la fiscalía. ¿Ah? Entonces, eso significa un conflicto aparente de normas. Es un solo hecho, que puede ser certificado por un solo delito. Y mi propuesta es que esto no debería permitirse. Miren, soy fiscal, pero tengo que hablar con objetividad. No se debería permitir eso en la acusación. Solamente en la formalización de la investigación preparatoria. Ya, doctor. Gracias. Bueno, ahora sí, ha sido un recontra gustazo haber estado. Gracias, Rosa, por tu pregunta. Gracias, buen día. Gracias a todos ustedes, a quienes los estoy viendo, Ana, Rosa, Eric. Los otros no quieren dejarse ver, pero quieren estar en anonimato, es una broma. Poco a poco se va a ir soltando, seguramente nos veremos en otras exposiciones nuevamente. Quienes son padres y aquí tienen sus padres vivos, disfrútenlo y pásenlo bien en familia, y de seguro estaremos prontamente en otras charlas, conferencias sobre temas de derecho penal o derecho procesal penal. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, quédense en casa, hasta luego. Gracias, doctora C. Chao. Antes que se retiren, por favor, quiero enseñarles sobre el curso, sobre el aula virtual. Les voy a compartir la pantalla. Hubo preguntas acerca de lo que es sobre los temas en caso de seminarios. Algunos no saben dónde están sus certificados con respecto. Siempre al finalizar las ponencias trato de explicar esto. Entran a su explorador, ya sea Google Chrome y otros también, y buscan lo que es cefucap.com. A la página web de Cefucap y les va a aparecer esto. En la parte superior derecha está el aula virtual.
y les va a dar la bienvenida, ¿no? Ingresan lo que es su número DNI. En esto voy a poner un DNI de prueba y contraseña también lo mismo, ¿no? Les va a acceder. Y en este caso, por ejemplo, en el diplomado, lo que es audiencia, el nuevo código procesal penal que hemos tenido esta clase, acá está su lista. Acá les va a aparecer la lista también, los cursos que se han inscrito y su material. Ingresan, un momento, está cargando. Y les va a aparecer estas opciones. Hay también para contactarse con WhatsApp, con la empresa, ¿no? Se enfoca con la institución. Su lista de cursos, pueden editar, cambiar contraseña, su nombre. Y acá está sesiones, clase en vivo. Los participantes que ya saben, normal ingresan a su aula virtual, a través de eso encuentran ya el link programado de cada clase. Ya se programa. Dan clic, entonces automáticamente les va a redirigir a la reunión. En caso de certificados, igual. Entran certificados y les va a aparecer que ingresen su DNI y les va a aparecer la lista de su DNI, de su certificado de modificar. En sesiones está lo que es las clases, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4 que hemos tenido hoy día. Voy a subir recién el video al canal, después programarlo aquí. En tema lo que es con el doctor Ben, y hasta ahora no nos ha enviado su diapositiva, estamos esperando, hemos estado insistiendo durante la semana casi diario, igual de la última ponencia que tuvo con el otro doctor, y nos dijeron que nos van a enviar. Ni bien nos envía, vamos a actualizar el material que se encuentra parte abajo, finalizando. Por ejemplo, sesión 1 si tiene su material, y para descargar, ¿no? Esta página se va a estar actualizando, así que ya para que se muestre en la misma fila lo que es diapositiva del video. Quería mostrarles también lo que es certificado, cómo es que les va a aparecer. En caso de diploma finalizando se va a programar digital. En caso de diploma físico, vamos a estar programando también la entrega, el envío a cada ciudad que se encuentran a través de alguna empresa que ustedes nos recomienden, ¿no? Así que lo primero que van a aparecer va a ser digital, ¿no? Es el diplomado prácticamente escaneado, ¿no? Del físico. Ingresan su número DNI igualmente. 3. Y les muestra ahí tal. Acá les va a aparecer, si se han matriculado en varios cursos, acá les va a aparecer su lista de cursos. Ingresan ver certificado. Acá está su certificado. Tiene su código de registro. Ahorita los voy a hacer ver. Acá parte inferior, acá aparece. Para validar, para verificar la validación de este documento, ingresa a este link. A el link que estoy mostrándoles, ¿no? A este mismo. Les va a aparecer. Y les va a decir ingreso por código. Acá tiene un código, cada certificado tiene un código de registro por el cual pueden validar, ver si realmente este certificado está registrado, ¿no? En la institución. Tienen dos maneras de descargar, en formato PDF y en formato JPG. Este certificado siempre va a estar en su aula virtual, igualmente su aula virtual va a estar habilitado, siempre es como un acceso de por vida. Eso sería todo, gracias, que tengan un bonito fin de semana.